Hola, ¿qué tal amigos de YouTube o de Facebook? Pues nada, estamos aquí haciendo otro video porque se me hace un poquito interesante lo que está sucediendo en el mundo, no solamente con lo del coronavirus, sino también con lo del petróleo, que la mezcla mexicana parece que cayó de menos $2, algo así. Eso ya es relativamente grave. Y relativamente grave porque pues ya hemos pasado por otras crisis relativamente similares, todo relativo aquí conmigo. Entonces, pues lo que sucede es que la situación pues ya más o menos se veía venir. Obvio que si paralizas las ciudades, pues paralizas los servicios, los autos, etcétera. Entonces parece que Arabia Saudita lo que hizo fue que ya desde hace como un mes o 2 meses estaba, precisamente por eso hubo ese conflicto petrolero entre Rusia y Arabia Saudita, porque los árabes querían parar la producción, algo que pues es muy lógico debido a que pues no están consumiendo o no están consumiendo productos. En ese sentido, no sé si lo que hizo el presidente de decirles a los árabes que no iba a parar su producción o que no iba a bajar su producción, no sé si fue lo más idóneo, porque pues si nadie te está consumiendo energéticos, si todo está paralizado, pues lo obvio es que pues sí vas a tener una caída del petróleo, ¿no? Eh, entonces, pues lo ideal es que sí, obviamente pues todos bajaran su producción. Digo, yo no sé los árabes, o por ejemplo Estados Unidos o Rusia. Por ejemplo, Rusia no quiso bajar su producción de petróleo. Ahorita el petróleo pues ya básicamente no vale nada. Entonces es algo que los políticos de hoy en día pues no quisieron ver. ¿Por qué? Porque, bueno, no quisieron tomar esa medida en cuenta porque pues no estaban preparados para algo así, nunca había pasado algo así, no tienen el temperamento, el temple, no tienen eh, eh, ay. Entonces en ese sentido pues pues es difícil, ¿no? A ver, todo el mundo se está yendo por el hecho de las gasolinas. Dice, pues es que nadie viaja, nadie usa el automóvil, pero no solamente son los energéticos, las gasolinas en este caso. También cuántos productos derivados del petróleo existen. Existen muchísimos. Básicamente la vida del ser humano es en base al petróleo. Dice, mezcla mexicana de petróleo cae a nivel negativo por primera vez en la historia, vale menos $2.37. Eh, entonces, pues yo siento que los árabes ahí, eh, pues yo creo que alzaron la voz. Yo creo que fue algo muy bueno lo que hicieron al tratar de negociar el hecho de que se baje el nivel de producción del petróleo, bueno, por ahí se dan unas teorías medias raras. A veces yo escucho a los chayoteros o veo los videos de los chayoteros y por ahí estaban diciendo unas teorías medias raras. Sí puede ser a veces, ¿no? Ustedes saben que hay personas que quieren sacar provecho de lo malo que pasa en el mundo. Por ejemplo, estaban sacando una teoría rara o tienen una teoría así media rara de que los árabes, pues ahora sí que
hicieron esta crisis del petróleo y quieren imponer un nuevo precio del petróleo. Y que por eso estaban culpando a México. A mí se me hizo raro esa teoría porque incluso cuando fue, no sé, tiene unos días que estaba la secretaria de Energía en una videoconferencia, incluso los árabes le aplaudieron, ¿no? Eh, pues allá son reyes, ¿no? Le aplaudieron a esta mujer mexicana que les dijo, no, pues no vamos a bajar la producción tanto. Entonces, esa teoría pues está un poquito dudosa porque pues no coincide, porque imagínate, si tú bajas los precios del petróleo, si los árabes dijeron, no, pues vamos a bajar los precios del petróleo y después vamos a regresar y vamos a decirles que nosotros vamos a imponer el precio del petróleo. Esta teoría está muy alejada. Es una teoría que se está manejando aquí en México, de los chayoteros. Entonces no, ¿por qué? Porque si tú bajas los precios del petróleo, imagínate, los árabes producen 12 millones de barriles diarios, y si bajas o le pones en una crisis al mundo, pues es como darte un escopetazo en el pie. O sea, esa teoría pues no se me hace muy válida. Más sin embargo, yo por ejemplo ayer estaba leyendo un reportaje que decía que los precios del crudo, porque a mí también se me hizo raro, dije, bueno, ¿por qué bajó el crudo tanto? O sea, pues nada más no se está consumiendo, o sea, ¿cuál es el problema? No, el problema es el almacenamiento. O sea, tú produces y pues tú lo puedes tener ahí, o sea, tú puedes tener tus millones de barriles, pero el almacenamiento se cobra. Ahí yo tengo una incógnita. Se supone que estamos en una especie de tragedia mundial, crisis mundial. Obviamente, si tú vas a almacenar tu petróleo, por ejemplo, hay unos depósitos en Ohio, donde Estados Unidos está almacenando su petróleo, pero va a llegar un momento que se van a llenar y no va a tener dónde almacenarlos. Ahora, ese es el problema de la caída del petróleo, que no hay dónde almacenarlo. Se está produciendo petróleo que no se está utilizando, y eso requiere almacenamiento. Entonces, se supone que estamos en una crisis mundial. No sé, nunca había pasado esto. Entonces, ahí la incógnita es, ¿por qué no eliminar el...? Obviamente, por ejemplo, si tú tienes 50 millones de barriles de petróleo o 100 millones de barriles de petróleo, pues obviamente le vas a decir a una empresa, oye, pues almacéname mi petróleo, ¿no? O no sé, por ejemplo, Pemex es una paraestatal, o sea, el gobierno la maneja. En ese caso, pues México debería tener dónde almacenar su petróleo. Que México no produce mucho petróleo, es un país petrolero, pero la mayoría de su petróleo se lo vende a Estados Unidos o a otros países, creo yo. Pero México no produce mucho petróleo. El problema es en los países que producen, por ejemplo, los árabes, que producen 12 millones de barriles al día. O sea, ellos sí dicen, oye, pues ¿dónde lo voy a meter, no? Incluso hay empresas que ya tienen contratado X números de barriles y están pagando por no adquirirlo, porque dicen, pues me voy a ir a la ruina en pagar almacenamiento. Entonces, obviamente los países que son adictos al petróleo, países como Estados Unidos, como Rusia, como los árabes, pues ellos son los que realmente tienen el problema. México no tanto, o sea, sí le va a pegar, pero pues la crisis, yo creo que depender de una sola, en este caso del petróleo, de una sola, ¿cómo se le puede decir? De una sola cosa para tu economía, pues sí es, sí es difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, Rusia se sabe que es un país petrolero, entonces, sí
se sabe eso, entonces, resulta ser que, pues, oye, sí tendrían un grave problema, porque, pues, si nadie les consume uno de sus productos prioritarios, pues su economía se va a venir abajo. Eh, a ver, estoy tratando de buscar esta noticia. A ver, vamos a buscar la historia de la caída del petróleo. Vamos a ver esa historia. Está interesante porque es un fenómeno que no había sucedido antes. Eh, vamos a ver. Rusia lidera las exportaciones de petróleo en el mundo. Hace 7 días eso. O sea, obviamente a Rusia le va a pegar muchísimo esto. Dice, a ver, Arabia Saudita y Rusia acuerdan reducir su producción 2.5 millones de barriles. A ver, vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Entonces, por eso los árabes estaban como muy inquietos, ¿no? Porque dicen, pues, ¿qué onda? Pues ya no estoy vendiendo mi petróleo, ¿no? Cosa que, pues, ¿quién iba a pensar que algo así iba a suceder? Pero, pues ellos son los que más, más están ahí. Dice esta noticia, así fue como los países de la OPEP acordaron su recorte de reproducción petrolera ante la crisis del COVID. Rusia y Arabia Saudí acordaron reducir su producción 2.5 millones de barriles diarios a partes iguales desde un nivel de 11 millones de barriles, según el proyecto de acuerdo que manejan hoy los ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. De esta manera, en mayo y junio, la producción de cada de estos dos gigantes petroleros deberá ser de 8.5 millones de barriles al día. Según el proyecto de acuerdo, en total los países de la alianza OPEC limitarán su producción en 10 millones de barriles al día desde 43.8 millones de barriles por día a 33.8 millones de barriles. Es decir, el mundo produce 43.8 millones de barriles y acordaron que iban a bajar su producción a 33.8. Entonces, eso pues fue el acuerdo en el que se llegó hace como 12 días. Dice, para cada país que participa en el recorte de la producción debería disminuir un 23% según TASS, no sé qué significa eso. Entonces, el grupo estableció que después de junio bajará la producción en 8 millones de barriles diarios hasta diciembre y luego en 6 millones entre enero del 2021 y abril del 2022. Porque, bueno, eso sí tiene sentido porque eh, pues la pandemia va para largo, o sea, esto más o menos la pandemia se supone que va a durar como un año, año y medio, 2 años. Obviamente va por fases, ¿no? Pero sí va a tener que ir relativamente despacio. Cabe mencionar que, por ejemplo, China ya ha tenido otros brotes de coronavirus, a pesar de que se supone que ya había salido de eso. Entonces, bueno, con este acuerdo los productores buscan una solución a la baja demanda de crudo que se prevé para los siguientes meses, con la que estima un colapso mayor por los precios del crudo, los cuales han caído al mínimo de 18 años como resultado de baja demanda por la crisis del COVID. Así, el pacto prevé Irak baje su bombeo en 1 millón de barriles diarios, Emiratos Árabes Unidos en 700.000 barriles diarios y Nigeria en 420.000, México en 400.000. O sea, ahí el presidente dijo que no iba a bajar su producción tanto, pero realmente era un acuerdo al que se llegó, ¿no? Ahorita pues no sé si importa mucho si tengas, no sé,
o sea, vamos, aquí todos iban a perder. Obviamente, pues, es algo, el COVID era algo que no se iba, bueno, se pudo haber evitado, pero ya no fue así, pero independientemente de eso, el gobierno no aceptó este acuerdo, que honestamente no sé por qué no lo aceptó, o sea, pues por ejemplo ahorita el barril, o sea, el presidente dijo, yo no voy a aceptar ese acuerdo de la OPEP, pero ahorita el barril mexicano, el crudo mexicano vale menos $2. O sea, de todos modos, eh, yo creo que ahí el presidente se equivocó porque dice, a ver, eh, bueno, el presidente se equivocó porque de todos modos, ya se preveía esta crisis, es decir, eh, pues no había ninguna diferencia en decirle que no a la OPEP, es decir, que no iba a aceptar este acuerdo, o sea, de todos modos, la crisis ya se veía venir, los precios del petróleo iban bajando rápidamente. No entiendo por qué el presidente eh, no entiendo por qué el presidente eh, no aceptó este acuerdo de la OPEP, o sea, pues ahorita obviamente pues ya no importa si lo aceptó o no, o sea, los resultados ahí están. Y precisamente a esta secretaria de Energía, Rocío Nale, le aplaudieron los árabes, aquí estoy viendo la foto cuando, fue hace una semana más o menos. Entonces, bueno, o sea, no entiendo por qué el presidente no bajó su producción, este, pero bueno, yo creo que es una equivocación porque, pues, por ejemplo, aquí en México lo vieron como que estaban defendiendo la soberanía del país, que eso, vamos, por ejemplo, aquí en México no es inusual, es muy común que algunos países extranjeros pues le digan a México lo que va a hacer, o sea, pero en otro tipo de materias. Este, pero en este caso pues es una crisis mundial, es decir, hay una gran diferencia, por ejemplo, con Calderón, ¿no? Que Calderón, le dio a muchas empresas petroleras, contratos que creo en muchos de los casos nunca se cumplieron. Por ejemplo, no sé, las exploraciones en aguas profundas y todo eso, ¿no? Que fue todo un rollo. Entonces, aquí el presidente, pues yo creo que no está, o no tuvo en cuenta la pandemia, no tuvo en cuenta que todos, vamos, era un compromiso de la OPEP que todos iban a bajar su nivel de producción. Este, pues ahorita ya no tiene caso, pues, o sea, se dice que la paraestatal Pemex, pues ya no vale mucho, pero vamos, la cuestión no es eso, yo no voy a entrar en pánico que si vale Pemex o que si no vale Pemex. Este, entonces en ese sentido, pues la pregunta es qué va a suceder. Eh, Obviamente muchos países como Rusia, los árabes, países petroleros, pues van a entrar en crisis. Ya hay una crisis. No es la primera crisis. Dice, acuérdense que hace varios años el presidente Vladimir Putin les dijo a los rusos que iba a haber una crisis de más o menos unos 6 años, porque Estados Unidos, precisamente dejó de comprar petróleo y empezó a echar mano de su propio petróleo, precisamente para bajar los precios del petróleo y así, porque sabía que Rusia es muy petrolero, entonces,
en ese sentido pues quería perjudicar a Rusia, ¿no? Entonces no es la primera crisis que se vive. Esta crisis sí es bastante inusual por lo del COVID, pero vamos, no es la primera crisis. Que sí es una crisis muy muy grande, sí es una crisis pues sin precedentes, la verdad. Pero pues sí, muchos se están preguntando qué sigue, ¿no? Entonces, muchos se están asustando un poco porque dicen, bueno, pues dice CEPAL, dice México cerrará 2020 con menos 6.5%, de las peores caídas en Latinoamérica. Economía mexicana caerá 6.5% por coronavirus, estima CEPAL. Este mm, entonces todo el mundo se está preguntando que qué onda, qué está sucediendo. Entonces, todo el mundo está diciendo, no, pues es que la gente no se está moviendo, no está pues haciendo lo que usualmente hace el mundo. La gente está en sus casas. Dice, Rusia reportó un récord diario de casos de coronavirus, pero Vladimir Putin asegura que la situación está bajo control. Dice, aseguran que Arabia Saudita busca echar a México del mercado petrolero. Arabia Saudita se dice lista para tomar otras medidas con OPEP para estabilizar el crudo. Es que a ellos sí les interesa muchísimo. Ahora sí que ellos, supongo yo que el petróleo sí se lo toman muy en serio. Ahora vamos a ver esta. Que no sé por qué los árabes eh, se fijan mucho en México. O sea, digo, México produce más o menos 1 millón de barriles de petróleo al día. Eh, no sé, o sea, muchos, bueno, por ejemplo Rusia, por ejemplo Estados Unidos, aplaudieron la decisión de México, del presidente, ante la OPEP, siendo que México es un país, pues, pues no sé, es petrolero, pero no es tan petrolero, o sea, no produce mucho. Entonces, no sé por qué rayos hay este conflicto diplomático. Digo, más o menos estamos hablando de que México iba a dejar de producir unos 600,000 barriles de petróleo. O sea, a comparación de otros países que producen 12 millones, pues no es mucho. Que obviamente a México pues sí le iba a afectar muchísimo porque eh, pues imagínate, es como si los árabes, no sé, dijeran, pues en lugar de 12 millones de barriles diarios vamos a producir nada más 6. Sí hay una cuestión ahí como, en los árabes sí se les nota un poquito una cuestión así como de querer acaparar un poquito más de mercado, pero pues resulta ser que algunos países avalaron la decisión de México. No pude abrir esta noticia, pero parece que los árabes buscan echar a México de la OPEP, que tiene mucho sentido porque acuérdense que México busca su independencia energética, al menos eso es lo que nos dice el presidente. Pues precisamente con esa refinería de Dos Bocas, que creo que va a estar lista como en 2 años más o menos. Pues básicamente con eso ya México ya, pues la OPEP le vendría como que no le haría caso, ¿no? O sea, la OPEP ya para México ya, pues no significaría nada. Entonces hay muchas cosas en juego en ese sentido, ¿no? Dice, el analista Líbano Sáenz consideró que la incursión árabe en Estados Unidos y Asia es un mensaje contra México.
El analista político Líbano Sáenz consideró que Arabia Saudita busca echar a México del mercado petrolero, con estrategias de distribución dirigidas a algunos de sus principales mercados de destino de la mezcla mexicana. En un mensaje en la cuenta de Twitter, Sáenz destacó el reciente acaparamiento del petróleo árabe en mercados asiáticos, donde México vendía, ya no vende, vendía, en días recientes hasta 400,000 barriles diarios. O sea, México vende 400,000 barriles diarios, o sea, no es mucho. Comparado con los árabes o Rusia, pues no es mucho. Además alertó sobre la supuesta marcha de un plan de incursión saudí ahora en mercados estadounidenses. Dice el experimentado analista consideró que se repiten escenarios similares a cuando México luchaba por entrar de lleno en la mesa de las grandes potencias del petróleo. Dice, esta mañana la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, compartió en su cuenta de Twitter un video de aplausos recibidos por México en la reunión de la OPEP. Dice, esto luego de que las críticas lanzadas en contra de su gestión para el acuerdo de dicha cumbre, donde México se resistió al recorte inicial de 400,000 barriles y en cambio ofreció solo 100,000 barriles de reducción en su producción diaria. Dice, la postura mexicana fue respaldada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ofreció otros 250,000 barriles a cuenta de su gobierno para finalmente alcanzar el acuerdo. O sea, honestamente México ofrecía, bueno, no sé cuánto ofrecía Arabia Saudita, eso sí no sé, eh, bueno, en el reportaje anterior leímos que, el acuerdo de la OPEP, Rusia, Arabia Saudita, creo que los árabes iban a reducir a hasta 8 millones, creo que iban a bajar 2 millones o 4 millones su producción. Entonces, pues ahora sí que los árabes estaban poniendo ¿cómo decirlo? Estaban poniendo el ejemplo, ¿no? O sea, ellos ya habían dicho, no, pues yo voy a bajar 2 o 3 o 4 millones su producción. Y vamos, ahora sí que ellos tienen, ahora sí como decimos acá, tienen la vara alta ahí, ¿no? Así que, ustedes saben que cuando en un acuerdo internacional, quien es el mayor productor de, en este caso de petróleo, pues son los que tienen la voz más alta, ¿no? Entonces, pues ahorita vuelvo a repetir, o sea, los árabes pues ya habían estado, en ese sentido ya habían dicho, no, pues vamos a bajar nuestra producción. Aquí en México sí se da la noticia o se hace ver como que es algo ilógico cómo están pensando los mexicanos, porque los mexicanos dicen, no, pues es que nos quieren comer el mercado. Pues para ellos 400,000 barriles pues no es nada, o sea, seamos honestos, o sea, parece ser que a ellos les beneficia que el mundo deje de producir. ¿Por qué? Porque pues eh, eh, mm, pues ellos como son de los más que producen, pues les afecta más el hecho de que no se consuma el petróleo, les afecta muchísimo. O sea, aquí México está manejando la versión de que los árabes nos quieren comer el mercado, pero México pues vende 400,000 barriles o vende muy poco, o sea, pues, o sea, para los árabes eso no es nada, o sea, no sé de dónde sacan eso. Eh, Ahora, es lo que las versiones que están manejando aquí en México. Ahora vamos a ponernos del lado de los árabes, ¿no? Pues ellos tienen mucha producción y dicen, pues, ellos dependen mucho del petróleo, en gran medida dependen mucho del petróleo,
Entonces sí les interesa muchísimo los precios del petróleo. Bueno, pues ahorita el petróleo pues ya no vale mucho que digamos, al contrario, nadie lo quiere tener en sus manos porque cuesta mucho dinero, perdón, pues almacenarlo. Entonces, ¿qué sigue para el mercado del petróleo? Obviamente, pues va a tardar bastante el hecho de que el mundo vuelva a la normalidad. Sí se va a llevar como pues, por lo menos un año, ¿no? Yo creo, este o más, porque pues sí hay un temor muy grande del contagio, ¿no? Aquí muchos se están perdiendo, la industria hotelera, en este caso también la industria petrolera, muchos están perdiendo vamos, sí, un patrimonio, se puede decir. Muchas industrias están perdiendo su patrimonio, todo lo que se ha construido pues por esta cuestión pues se está perdiendo, ¿no? Trabajos de generaciones, pero así está sucediendo y yo creo que es una realidad que México debe de aceptar en ese sentido, de que pues si no hay a quien venderle petróleo, pues, pues no hay que producirlo. Ahora México busca su independencia energética. México no la tiene tan crítica porque México no depende 100% del petróleo. Eh, Caso contrario en otros países. Entonces, yo sí creo que los árabes hicieron lo propio, lo correcto. Yo creo que alzaron la voz en el debido momento. Desafortunadamente no lograron cumplir un acuerdo. Pero ahora eso ya no importa. O sea, ahí el que sonsacó pues fue el presidente mexicano, el que dijo, no, pues yo nomás le voy a bajar 100,000 barriles. Y Donald Trump dijo, no, pues yo nomás 250, no más. Ahora eso ya no importa. Los rusos también apoyaron a México. Eh, entonces, pero ¿qué sigue, verdad? Esa es la gran pregunta. Yo creo que los próximos 5 días van a ser muy, muy esenciales en medida de qué es lo que se haga o se deje de hacer. Yo creo que en los próximos 5 días se va a tener un reflejo de cómo va a ser la situación en un futuro. Los panoramas son bastante críticos, o sea, eso que ni qué. Pero ya hemos tenido muchas crisis, no así, pero sí ya hemos tenido crisis. Puede haber guerras, y no es que yo esté invocando a la violencia, pero pues sí, también es posible. Pero eso es en el último de los casos, nadie lo quiere, ¿verdad? Este, pero bueno, ¿cuál es el otro caso? Por ejemplo, eh, no solamente son las gasolinas, el combustible para los aviones, etcétera, etcétera. O sea, también son muchos derivados del petróleo que se van a estancar. Es decir, yo creo que la humanidad hasta cierto punto se va a tener que privar de muchos artículos de los cuales antes gozaba con naturalidad. Yo creo que esta crisis mundial, precisamente como la vida del ser humano se basa mucho en los energéticos o en el petróleo, pues pudiera ser que ahí la vida del ser humano cambie radicalmente. El problema que de ahí dependen muchos este, empleos. Ese es el problema. O sea, ¿qué va a pasar con el señor que trabajaba en la empresa donde, no sé, se hacían juguetes? No puede hacer juguetes, ¿por qué? Porque pues, el petróleo, pues, eh, es un derivado, bueno, el plástico es un derivado del petróleo y etcétera, etcétera. Necesita resinas, la empresa o la planta donde él trabajaba y pues ahorita no se puede porque el petróleo está en crisis. O sea, no solamente son las gasolinas, o sea, vamos a ver cuántos derivados del petróleo no hay. Plásticos, la industria automotriz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, supongo que sí, se va a tener que reactivar la cuestión esta petrolera lo más pronto posible, pero
obviamente se va a tener que producir lo esencial, o sea, para que siga habiendo trabajo, para que siga habiendo bienestar, ¿verdad? Porque no se puede parar la industria, o sea, pues vamos a pensar, o simplemente vamos a pensar, ¿qué industria no depende del petróleo? Pues básicamente todas. Entonces, en ese sentido, pues sí hay que ser como muy, pues vas a tener mucho desempleo, ¿no? O sea, ya lo estás teniendo, por ejemplo, la industria turística, pues está entrando en una crisis, no sé cuánto va a tener que resistir. La industria del petróleo, pues es muchísimo más grande. Entonces, la cuestión esta es que, eh, o sea, yo opino, yo creo que el petróleo, la crisis del petróleo, pues, se deriva de que el petróleo, cuesta el almacenamiento del petróleo. Pero esa es mi gran duda, o sea, ¿por qué cuesta el almacenamiento del petróleo? O sea, parece ser que esa es la gran, el porqué del desplome del precio del petróleo. Esa es mi gran pregunta, o sea, ¿por qué cuesta? O sea, se supone que estamos en una crisis mundial, se supone que, pues, para evitar una crisis, pues, por solidaridad, pues, no te debe de costar el almacenamiento del petróleo. Ahora, pues si se tiene que sacrificar la industria del petróleo, o parte de la industria del petróleo, para que otras industrias sobrevivan, pues es lo que se tiene que hacer y ya. Es decir, si los países deben de producir un 50% menos, pues así tiene que ser y ya, o sea, pues no sé, si tienes unas, no sé, unas 10.000 plataformas de petróleo regadas por el mundo, pues a lo mejor vas a tener que utilizar nada más la mitad y pues muchas empresas van a tener que ir a la quiebra. Pero no puedes paralizar la industria del petróleo, o sea, hay muchas, eh, prácticamente todas las industrias dependen de eso. Entonces en los próximos 5 días se va a ver qué es lo que se pasa, qué es lo que hace el gobierno. En este caso el gobierno mexicano pues ya es así como, ya dio de qué hablar, ¿no? Dijo, yo no voy a bajar mi producción, a pesar de que no es mucho su producción. Este, yo en lo personal, yo sí le digo a los gobiernos extranjeros que no le hagan mucho caso al gobierno mexicano, porque precisamente como lo dijo el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, no estamos en el mismo nivel, o sea, México produce 1 millón de barriles y Arabia Saudita y otros países producen 12 millones. Ahí sí es algo, es un punto que yo no entiendo muy bien. ¿Cómo es posible que países como Estados Unidos o como Rusia, le hacen caso a un país como México que sí es petrolero, pero no se compara, o sea, es como si los rusos, como si los estadounidenses, como si los chinos no supieran qué demonios hacer, o sea, este, no sé, es algo ilógico cómo razona en este caso los líderes mundiales, es un poquito ilógico cómo razonan. No tiene mucha elocuencia lo que hacen. Pero eso es bueno porque ahí se ve que los países industrializados, las potencias mundiales, los líderes mundiales, no saben reaccionar a este tipo de cuestiones. El problema es que el mundo sigue acumulando fallas, ¿no? Por ejemplo, la industria del petróleo hoy en día, pues ya cayó. Se puede decir que ya no sirve y va a haber que rescatarla. Eh, Aquí hay un punto muy serio que yo más o menos estoy considerando. Eh, mm, esta eh, se supone que, por ejemplo, el presidente de México tiene mucha experiencia, el presidente ruso tiene mucha experiencia, el presidente Trump tiene mucha experiencia, el presidente Xi Jinping tiene mucha experiencia,
llevan muchos años en la política y parece ser que no saben muy bien cómo manejar la situación. Al menos no están tomando las medidas pertinentes. Entonces, la situación es que la crisis avanza muy rápido, si ustedes se dan cuenta. Entonces, yo creo que ahí como que los líderes del mundo pues no están teniendo los pantalones necesarios para tomar el toro por los cuernos, ¿no? Para agarrar el toro por los cuernos. Aquí, por ejemplo, los chayoteros pro Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente le echan porras, ¿no? Al presidente, pero yo creo que esta decisión que tomó el presidente de no bajar el número de barriles por día, pues yo creo que sí es una decisión muy ciega, muy miope, y también, pues ahora sí que en ese tipo de decisiones se está viendo de qué está hecho el presidente. El presidente es una persona que habla muchísimo, mucho habla y habla y habla, pero realmente las decisiones que debe de tomar, pues no las toma adecuadamente. Fíjese que en esto el mexicano tiene muchas cualidades, porque el mexicano cuando debe tomar una decisión fuerte, generalmente no lo hace. O sea, el mexicano cuando debe tomar una decisión real, que requiere de mucho valor, no solamente moral, ético, de responsabilidad también, no lo hace, o sea, evade la responsabilidad. Yo creo que el presidente evadió su responsabilidad, al no aceptar la reducción de producción de barriles de petróleo. Pero bueno, entonces, hoy por ejemplo, en cuanto al petróleo, eso fue ayer en la tarde cuando el precio del petróleo cayó, pero hoy es día martes, si no me equivoco. Ayer fue el lunes negro. Hoy precisamente las noticias no hablan mucho del petróleo, de la caída del petróleo. A ver, vamos a ver. Bueno, ahorita estoy viendo a Google. Más o menos ya llevo 43 minutos de video, no es mucho. Creo que el de ayer estuvo más largo. Y cosa curiosa, ayer el video que hice, precisamente hablaba yo de la decisión de México de no bajar su nivel de producción. Y precisamente, no sé, a mí esas coincidencias a veces me asustan. Precisamente hablé de eso y precisamente a las pocas horas pues ya se estaba dando la noticia de que el petróleo ya había caído. Vamos a ver, ahora voy a ver las noticias en Yahoo para ver qué dice las noticias aquí. A ver, vamos a ver si encontramos algo relativamente nuevo aquí. A ver, vamos a ver noticias. Bueno, el presidente mexicano dice que la caída del petróleo sí le va a pegar a México. Pero que confía mucho en el pueblo mexicano, ¿no? En la fortaleza del pueblo mexicano.
Este, vamos a ver qué podemos rescatar de aquí de Yahoo Noticias. No viene mucho, más o menos es lo mismo de Google. Bueno, en México hoy se eleva la fase 3 del coronavirus. Este, mueren 15 servidores públicos de la Ciudad de México por coronavirus, 5 de salud y 7 de seguridad. Este, pues no hay mucho que ver aparte de lo que ya vimos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no, fíjense que las noticias del crudo no se habla mucho de eso, es algo curioso, como que, a ver, vamos a ver, realmente todo es coronavirus, la crisis por el coronavirus, como que a nadie le interesa el petróleo ahorita. A ver, voy a abrir esta noticia. Bueno, lo que sí es que los organismos internacionales dicen que la crisis del petróleo le va a pegar más a países como Venezuela, México, le va a pegar más a Latinoamérica. Dice, la explicación de colapso de su precio negativo. Muchos se habrán frotado los ojos al ver que los futuros del petróleo tipo West Texas es el de referencia en Estados Unidos cotiza el lunes por debajo de $0 por barril. Es decir, en negativo, con caídas por encima del 100%, ver para creer. El barril de crudo de WTI West Texas, que se intercambiaba $60 por unidad a inicios del año y a $18 el viernes por la tarde, se hundió por completo este lunes para terminar la jornada en menos $37. Dice, los precios que se toman de referencia en el mercado en estos momentos son los del barril de mayo, y como muy bien explica David Caffett de Reuters, los operadores huían de los contratos de futuros de petróleo de Estados Unidos que vencen en mayo, llevando el contrato a un precio negativo, ya que nadie está dispuesto a recibir barriles físicos de crudo porque no hay lugar donde almacenarlos. O sea, básicamente, volvemos a lo mismo, ese es otro reportaje. El reportaje de ayer yo lo leí de la BBC, y dice lo mismo, que no tienen dónde almacenarlos. O sea, por eso se debe la crisis del petróleo, que no hay dónde almacenarlos. Es decir, pues el problema del petróleo no es tan grave, simplemente que pues no se tiene la infraestructura para almacenar esa cantidad de barriles. Dice, la diferencia entre el contrato del crudo de West Texas Intermediate de mayo que vence y el próximo contrato de junio se amplió a un récord de casi $20 por barril. La enorme brecha surgió porque poseer el contrato de mayo cuando expira el martes significa que el comprador está obligado a tomar esos barriles. Como resultado, los operadores de futuros, que podían ser capaces normalmente de pasar el contrato que expira al siguiente, están encontrando muy pocos compradores para el de mayo porque muy poca gente quiere comprometer ahora el envío de barriles de crudo.
que pueden ser capaces. Dice, cuando un contrato de futuros expira, los operadores deben decidir si aceptan envíos o si pasan sus posiciones al contrato siguiente. El proceso suele ser relativamente sencillo, pero el desplome del contrato de mayo refleja preocupaciones sobre el nivel desorbitante de suministro centrado a los mercados, ya que los cargamentos procedentes de miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como Arabia Saudita, contratados en marzo, se encaminan a causar una sobreabundancia. O sea, por eso los Emiratos Árabes estaban así o sea, estaban duro y dale con lo mismo, o sea, vamos a dejar de producir porque pues se va a desplomar el precio del petróleo, ¿no? O sea, yo creo por eso era su insistencia. La reacción de los productores no calmó el mercado, dice. Lo que se está viendo en el mercado petrolífero en estos momentos pone en evidencia que los recortes de producción que aprobaron hace unas semanas los miembros de la OPEP y los mayores productores de crudo del mundo no fueron suficientes para sostener los precios a la vista del desplome de la demanda mundial por la paralización de la economía provocada por el coronavirus. El problema real es que la caballería no llegará a tiempo para salvar su mercado petrolero. Esta podría ser una de las peores entregas de la historia. Nadie quiere o necesita crudo ahora mismo, comenta Phil Flynn, de Price Futures Group en Chicago. La situación es sencilla de entender. El mercado está inundado de un producto que nadie necesita en estos momentos y nadie compra. La lógica hace pensar que cuando las mayores economías del planeta vuelvan a ponerse en marcha, la demanda de petróleo se normalizará y por tanto los precios subirán. El gran problema en estos momentos es la incertidumbre. ¿Cuándo realmente ocurrirá eso? Y en caso de que ocurra, ¿a qué ritmo? El Fondo Monetario Internacional pronostica una caída de la economía mundial del 3% este año, el peor año desde la Gran Depresión de la década de 1930. Y países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido siguen luchando todavía a brazo partido contra la epidemia, contra la pandemia y sin fechas claras para empezar la normalización de las actividades. Entonces, definitivamente, los políticos se vieron muy lentos, se vieron muy lentos, ¿no? O sea, no tomaron las medidas necesarias. De hecho, como lo dice el reportaje, pues es muy sencillo de entender, o sea, o sea, es sencillo, pero pues causa un gran daño, o sea, pues ahora sí que cómanse esa, ¿no? Ahora sí que, ¿quién lo pensaría, no? Pero pues así es. Entonces, pues la cuestión es que pues la industria petrolera pues está en todo el mundo, o sea, y todos lados. Pues aquí, por ejemplo, pues tengo artículos de plástico, todo es plástico, gasolinas, y sí, ese es el problema, la incertidumbre, o sea, ¿cuándo va a ser eso? Ahora, el problema es cuándo los líderes mundiales van a decidir qué hacer, porque por lo visto, ojo, tengan mucho ojo los líderes mundiales. En México, generalmente, lo que sucede o lo que pasa es que nunca resuelven los problemas. Si los líderes mundiales se atienen a lo que diga el presidente mexicano, van a cometer un grave error, porque en México los problemas no se resuelven jamás. Como ustedes se pueden dar cuenta en el fenómeno social mexicano, el mexicano es un experto en no resolver sus problemas. Si ustedes atienden al presidente Andrés Manuel, pues aquí nos va a dar el 2050 y nunca llegó la solución. Lo que sí, el mexicano es muy bueno para cabecear los problemas, ¿no? Así como
como cuando estás boxeando, ¿no? O sea, te están pegando y tú, pues, ¿qué haces? Mueves la cabeza, ¿para qué? Para que no te caiga el golpe. Eso sí es muy bueno el mexicano, cabecea los problemas, o sea, se mueve muy bien ahí. Ese sí es su territorio del mexicano, ¿eh? Ahí sí, para que vean, el mexicano, pues, va a decir una y otra vez, que ya mero, que ya mero, que ya mero. Y el mexicano en ese sentido sí es como muy sádico, ¿no? O sea, pues así es México, es el fenómeno. Entonces, el problema es que, por ejemplo, otros países pues dependen del petróleo 100% y pues que pues nadie quiso esta pandemia, pero pues ya está. Entonces, yo desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, es que pues se reactive la economía lo más rápido posible, independientemente de que ya la pandemia esté controlada o no. este pues ya, o sea, finalmente, si no se puede controlar, pues no se puede, pero pues ya la vida tiene que seguir, porque entre más se tarden en decidir algo, pues honestamente, pues va a estar muy crítico, sí va a estar muy difícil, ¿no? Ya no quiero meterme mucho en ese asunto, pero esa es una cuestión bastante difícil. Entonces, pues sí, la incertidumbre sí es grave en este sentido, la incertidumbre sí es letal, o sea, nadie sabe qué hacer, o sea, ese es el problema que, si ustedes se fijan, actuaron muy tímidamente, se atrasaron mucho. Eso habla de la clase de líderes que tenemos, ¿no? Eh, no sé, o sea, cuando tienen problemas reales, pues no lo saben afrontar. Es una gran decepción, pero pues así es. Este, Otro de los escenarios es que precisamente nos pasemos en la incertidumbre muchos meses sin saber qué hacer y entonces, eh, pues quién sabe, o sea, simplemente puede ser que la humanidad pues tenga que evolucionar a otro tipo de vida, a otro estilo de vida. Este, pues es que ahí ya va a cambiar dependiendo del país, obviamente los países, es que bueno, ya sería hacer una, o sea, simplemente el fenómeno social va a variar dependiendo del país, ¿no? Pero lo que sí es que, pues ahí sí, digo, aunque tuvo ahí TV Azteca un pequeño problemita, un pequeño malentendido con el gobierno federal, pero sí, o sea, independientemente de cualquier cosa, pues como dice Salinas Pliego, pues el estómago pide comida, ¿no? El hambre no espera. Entonces, pues nuestros grandes cerebritos de Harvard, de Oxford, de Yale, nuestros grandes magnates, pues no pudieron pronosticar lo que pudo ocasionar una pandemia. Entonces, en ese sentido, pues no lo pudieron pronosticar eso y pues ese es el resultado, que nadie sabe qué hacer. Entonces, una de las cualidades del ser humano es que muchos de los países, si ustedes se fijan, son países bélicos. El ser humano se ha vuelto muy bueno en la guerra, en el conflicto militar, pero en problemas sociales, pues es patéticamente inútil. No sabe qué demonios hacer. Entonces, pues hay que estar muy al pendientes en los próximos 5 días, pues debido a que el petróleo pues está en todos lados, todo el mundo depende del petróleo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, en México, pues Pemex es una paraestatal. En otros países, pues las petroleras son privadas. En otros países, los reyes son dueños del petróleo.
etcétera, etcétera, etcétera. O sea, varía mucho el fenómeno social. Pero pues vamos a estar al pendiente a ver qué sigue sucediendo. Aquí, por ejemplo, yo demostré que los chayoteros pro Andrés Manuel, pues no son muy buenos. Les faltó como mucha visión. Por ejemplo, aquí en México, los chayoteros izquierdistas se agarran contra los derechistas en su cuento de nunca acabar. Pero bueno, ya mañana será otro día y a ver qué pasa. Entonces, yo por hoy los dejo, se cuidan mucho. Pues nada, yo los dejo por hoy, bye bye.